Hola, estamos con don Pascual Sala Sánchez. Él fue presidente del Tribunal Constitucional y actualmente es consejero en un despacho en Madrid. De Roca y Oñent. También fui presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y antes presidente del Tribunal de Cuentas. O sea que he tenido las presidencias de los 3 máximos tribunales que ha habido en España. Quizá porque he sido magistrado de lo contencioso administrativo y accedí al Tribunal Supremo con una edad que te colocaba ya en la cúspide de los 3 poderes. Vale. Bueno, pues entonces, pues esto es un placer, es uno de los premiados y es un placer para todos los que estamos aquí hoy en esta jornada poder contar con usted y con su sabiduría. Entonces me va a permitir que le haga una pregunta. Después de toda su trayectoria en el mundo de la justicia, ¿cómo ve la nueva ley orgánica de eficacia procesal en materia de justicia, recientemente publicada? Veo como un resultado positivo, porque esta ley en realidad debía de haberse publicado antes, y antes fue anteproyecto y proyecto, concretamente, pero los procesos electorales o el proceso electoral que hubo en 2023 la retrasaron, lógicamente. En la actualidad acaba hace unos días de publicarse la Ley 1 del 2025 de 2 de enero, que se publica en el Boletín Oficial de 3 de enero, es decir, una ley muy reciente. Esta ley ha venido a condensar, por así decirlo, los requisitos máximos de acudir a medios extrajudiciales para la resolución de controversias con fundamento en la autonomía de la voluntad, distintos de los tradicionales, y los ha establecido como un requisito, que es lo principal, previo a la interposición de la demanda, es decir, que si no se acude a uno de estos medios de resolución de controversias, principalmente de la mediación, pues entonces la demanda se inadmite. Y esto es un requisito fundamental. Pero en realidad debo decir que el acudir a un medio de conciliación o de resolución de controversias previo o sustitutivo de la vía judicial es algo que se incardina ya tradicionalmente en un derecho a la justicia. El derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho de todo ciudadano, el que no se puede renunciar a acudir a los tribunales para resolver sus controversias. Pero el derecho a una justicia que la Constitución proclama y que muchas veces se olvida en el primero de sus artículos al reconsiderarla como elemento básico, fundamental, la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político como bases de un Estado social y democrático de derecho. Y este derecho a la justicia significa la posibilidad, en materias en que las partes gozan de libre disposición, de acudir a otros medios distintos del judicial, que sería así la pieza última, la de garantía de estas, cuando no se ha podido obtener la tutela judicial efectiva en materias de libre disponibilidad de las partes por otros medios. Y esta ley concretamente ha venido a recoger estas necesidades y las modificaciones que ya se habían introducido, principalmente en la ley de enjuiciamiento civil, a través sobre todo de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 2012, y que ahora pues se implementa como un requisito de admisibilidad de las demandas en materias de libre disposición el haber acudido a uno de estos medios, fundamentalmente la mediación y la conciliación, la oferta de experto independiente, etcétera, etcétera, otros medios, pero principalmente, vuelvo a decir, la mediación que ya está regulada, como he dicho antes, en materia civil y mercantil en la ley de 2012. Pero esto lo ha venido a implementar porque es la necesidad de que las partes acudan a una mediación, no solamente antes de interponer una demanda, sino la mediación intrajudicial, que yo siempre digo que es la que potencia más acudir a medios alternativos al judicial para la resolución de controversias por la autoritas que tiene un tribunal cuando defiere precisamente a estos medios. El propio tribunal, que es el capacitado para dar la tutela judicial efectiva, defiere la resolución del conflicto en materia de libre disponibilidad de las partes, lo defiere a estos medios, sobre todo concretamente a la mediación. La intrajudicial es lo que debe de potenciarse fundamentalmente, porque para resolver un conflicto, normalmente desde tiempos inmemoriales, las partes y sus abogados han acudido a conversaciones y sin embargo están decididos a interponer el pleito judicial. Pero cuando es el propio tribunal el que defiere la resolución del conflicto a un medio alternativo, quiero decir, el propio tribunal con su autoritas, pues sin duda alguna esto incrementa el acudir a este medio. Muy bien, don Pascual, de verdad que ha sido, bueno, pues aquí tenemos toda una
una clase magistral de lo que significa esta ley que tanto esperábamos. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí y mi enhorabuena de todo el equipo de Escuela de Mediación, don Pascual, que disfrute de la gala. Muchas gracias, muchas gracias.